Instancia en defensa del proceso que libra la revolución bolivariana de Venezuela. Matías Bosch. Muy buenas tardes. Esto es un poco alto. Muchísimo gusto de poder compartir aquí con todas y con todos ustedes para conversar sobre la situación de Venezuela y sobre todo sobre las lecciones, los aprendizajes que podemos ir sacando de lo que está pasando en ese país. Yo tuve la oportunidad de compartir hace ya casi 2 semanas en una universidad privada con un miembro, de hecho el encargado de formación de un partido político en Venezuela. El partido se llama Vente Venezuela y es el partido que dirige María Corina Machado. Nos tocó participar de un panel para dar cada uno puntos de vista sobre la situación del país. Y era algo, fueron interesantes 2 datos, 2 hechos que se dieron ahí. Uno primero es que al final de la actividad, en las conversaciones de pasillo que se tuvieron al final, él insistía que en Venezuela se estaba dando una dictadura. Y alguien con mucha sagacidad me preguntó cómo era posible que en una dictadura alguien pudiese salir libremente, ir al extranjero, hablar sobre las cosas terribles que esa dictadura hace y poder volver. Alguien podría decir más, es decir, alguien podría preguntarse cómo es posible que existan como partido político, que se expresen en los medios de comunicación como se expresan, que usen el Twitter de la manera en que lo hacen, con todo tipo de señalamientos, sin ningún impedimento a decir lo que se les ocurra. Y otro hecho muy interesante fue que en la presentación que él estaba haciendo, cuando le tocó hablar dentro de la actividad, dijo que en la convocatoria a la Asamblea Constituyente que había hecho el presidente Nicolás Maduro, se había violado la Constitución, diciendo que en el articulado de la Constitución señalaba que para convocar a una Asamblea Constituyente había que realizar un referéndum aprobatorio. Eso es profundamente falso. Y quiero señalar esto porque en detalles como esos, es que se puede ver claramente la conducta consuetudinaria de la derecha venezolana de mentir y manipular lo que está ocurriendo siempre. Es decir, por ejemplo, mentirle a un público estudiantil en un país que te recibe para que hables, para que expliques lo que está pasando en tu país y tú mientas sobre lo que dice tu Constitución sencillamente para señalarle una culpa al inexistente e imposible al gobierno.
y uno que tiene familiares que han participado de la lucha contra dictaduras, que tiene familiares que han sido militantes por la democracia, que tienen familiares que han sido torturados, uno que ha vivido en países con largas historias de lucha, uno no recuerda la oportunidad, la vez en que una mujer, un hombre militantes por las libertades contra una dictadura haya ido a países, haya tenido la oportunidad de salir para difundir lo que estaba pasando y haya mentido, ¿verdad? Y yo creo que eso de nuevo, como les digo, es una muestra muy significativa, no importa lo pequeña, muy significativa de la táctica persistente de la derecha venezolana por distorsionar lo que está pasando en su país. Realmente creo que la situación no es fácil. Yo quisiera plantear algunas cosas que me parecen que son importantes para tomar en cuenta en cómo solidarizarnos y colaborar con el proceso de Venezuela. La situación no es nada fácil, porque en Venezuela está ocurriendo al mismo tiempo un proceso político en el que la derecha se involucró de lleno con el propósito claro de terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos lo dicen claramente, lo dijo aquí ese mismo joven la semana pasada: tenemos que derrocar a Nicolás Maduro cuanto antes. Lo dijo claramente. Yo anduve por el Twitter de ese joven y ese joven tiene en su Twitter, en imágenes producidas por su partido Venezuela, la secuencia de hechos que ellos tienen encuadrada. La secuencia es lograr la dimisión de Nicolás Maduro, que inconstitucionalmente la Asamblea Nacional asuma los plenos poderes, que la Asamblea Nacional elija o conforme un gobierno de transición, una especie de triunvirato, a los 63 aquí, que se abra el famoso canal humanitario y se establezcan unas elecciones. Por supuesto, exactamente lo mismo que dice Luis Almagro. Por supuesto que es exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con que la derecha, primero, la derecha venezolana nunca ha aceptado la legitimidad de la presidencia de Chávez ni la legitimidad de Nicolás Maduro. Nunca la han aceptado. Para ellos todo eso es un profundo, yo diría que no error, un profundo, ni siquiera pecado, una herejía de la historia. Es decir, que Chávez llegara a la presidencia y que después llegara Nicolás Maduro. Ellos no lo aceptan. Es una situación idéntica en ese sentido a lo que han pasado todos los procesos de elección popular en América Latina, de proyectos de cambio. Son inaceptables. Ellos nunca han aceptado su legitimidad. A Chávez lo trataron de encauzar como incapacitado mental, después vino el golpe de Estado de 2002, todo tipo de procedimientos que tienen que ver con no aceptar que ese era un presidente legal y legítimo. Y esto pasó con Maduro en el 2013. Tenemos que recordar las imágenes de Enrique Capriles en 2013, cuando Capriles llamó la conferencia de prensa que dio frente a la victoria de Nicolás Maduro, cuando Capriles llamó a los militares
militares a desconocer la victoria de Nicolás Maduro. Y después llamó a que los venezolanos volcaran, recordarán ustedes, toda esa arrechera, como ellos llaman, la rabia, que descarguen toda la arrechera. En esos días hubo muchísimos incidentes, quemas de locales, etc. Y yo creo que ellos entendieron que la desaparición física de Chávez colocaba el proceso bolivariano en el eslabón más débil de su cadena, en el punto más delgado de la soga, y que era el momento. Y ese momento además no fue solamente el momento político, emocional de la pérdida de Chávez, sino que se combina con un momento muy importante, que es el derrumbe de los precios del petróleo. El derrumbe de los precios del petróleo significa que Venezuela pierde prácticamente en un año entre el 70 y 80% de sus ingresos corrientes. Para Venezuela es muchísimo más importante como ingresos corrientes el ingreso petrolero que los impuestos. Su verdadero ingreso es el petróleo. Y eso pone al proceso en una muy difícil situación. ¿Por qué la ponen en una muy difícil situación? Porque recuerden ustedes que Venezuela es el único país, incluyendo todos los países que han encaminado procesos de cambio dentro del proyecto bolivariano, es el único país en que las nuevas políticas sociales no se hicieron condicionadas. Es decir, ustedes saben que lo que aquí se aplicó con solidaridad y ahora con Progresando con Solidaridad, prácticamente fue impuesto en todos los países, prácticamente sin excepción. Las famosas transferencias condicionadas. Es decir, el invertir cierta cantidad de dinero en ciertos derechos, siempre y cuando los ciudadanos cumplan con unos requisitos y con unas condicionalidades. En Venezuela fue el único país donde el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación se reinstauró por primera vez como un derecho universal. O sea, todo el mundo tiene derecho a la educación, todo el mundo tiene derecho a la alimentación, todo el mundo tiene derecho a la educación. Posteriormente, con la gran misión vivienda, todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Pero eso no se ha sostenido con el aire ni con la buena voluntad. Eso se ha sostenido con el petróleo. Y el problema grande es que ellos entendieron que con la bajada brutal de los precios del petróleo que bordeó el barril, $140 por barril, y llegó a los 20, 23 dólares por barril, iba a pasar, como dijo Nixon sobre Chile, iba a crujir la economía de Venezuela. Y la economía de Venezuela ciertamente ha crujido. Ahora bien, Narciso, Maribel van a profundizar en estos temas. Yo creo que es importante que de qué manera nosotros pudiésemos canalizar en nuestra acción de solidaridad una discusión que impacte en la discusión que va a haber en Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente. En un momento, como les digo, en un momento de empate catastrófico, yo lo veo así, de empate catastrófico. Empate catastrófico porque
ninguno de los dos sectores van a ceder, pero ninguno de los dos sectores puede aplacar completamente al otro. Hoy. ¿Dado por qué? Fundamentalmente por el factor económico. Las crisis económicas acarrean crisis políticas. Y sin dudarlo, hoy la derecha venezolana no tuviese el terreno que tiene si no fuera por la crisis económica que se ha desatado en Venezuela de 2014 a la fecha, los últimos 3 años. Si no se conjura la crisis económica, no se va a salir de esa situación de empate catastrófico. Porque aquí no va a pasar lo que pasó en Cuba. En Cuba, la clase dominante, la opositora con capacidad económica a la revolución cubana, se fue de Cuba. Aquí no va a pasar esto. La clase trabajadora se está yendo de Venezuela. Pero los ricos, los poderosos y los que aspiran a dirigir el Estado de Venezuela y ver derrumbado el proyecto bolivariano no se van a ir de Venezuela. No es una revolución. Decía Chávez que no era una revolución armada, pero que era una revolución pacífica, pero no era una revolución desarmada, ¿verdad? Bueno, no es una revolución violenta. No se van a ir de Venezuela. Es necesario conjurar la crisis económica. Y esa crisis económica tiene un factor externo, que es la bajada brutal del precio del petróleo, fundamentalmente. Pero hay unos componentes internos, que a mi parecer, son componentes que yo creo que con cálculo político es posible que se haya visto como inoportuno abordar en todos estos años. Y al no abordarlo, se ha favorecido que esté en las condiciones para una situación económica y política como la actual. ¿Qué va a hacer Venezuela con la deuda externa? Faltándole los dólares para la importación de bienes esenciales. ¿Qué va a hacer Venezuela con el comercio exterior? Un comercio exterior que mientras es financiado por el Estado a través de los dólares, sigue siendo controlado por las casas importadoras, que especulan con los dólares que el gobierno facilita. ¿Qué va a hacer la revolución con el sector salud? En que faltan medicinas, faltan insumos, porque eso es una realidad. Sin embargo, el sector público ha seguido financiando a una parte importante del sector privado de la salud. Yo creo que lo que está planteado en estos momentos es una realidad en la que lo que se vio en un momento que era posible como pactos de convivencia pacífica ha demostrado que en el momento menos favorable esa convivencia pacífica no iba a ser respetada. No solamente por la élite política de la derecha, que no quiere ninguna convivencia pacífica, que no respeta la coexistencia pacífica, que no ha creído en el diálogo. Llegó a decir que Leonel Fernández era casi un empleado del castrocomunismo. Y Zapatero ni hablar. E invalidó completamente el diálogo mediado por Fernández Torrijos y Zapatero. Hasta del Papa llegaron a hablar todo tipo de cosas espantosas. Ellos mismos boicotearon la posibilidad de referendo revocatorio.
No existe para esa élite política de la derecha la coexistencia pacífica. Unos apuestan al golpe, otros apuestan tal vez como Capriles a la renuncia y al derrumbe con elecciones, pero ninguno apuesta a la convivencia pacífica. El punto clave es que ellos se han favorecido de una crisis económica, que el proyecto bolivariano tiene la necesidad imperiosa de empezar a conjurar no solamente con lo que se conoce como el lanzamiento de los 15 motores de la economía, de un nuevo modelo, de un nuevo patrón económico, sino de una economía que sea efectivamente controlada por el interés social. Por el interés social. No estoy hablando de una radicalización obligada por la ideología. En Venezuela se está planteando la necesidad de una radicalización para la sobrevivencia de ese proyecto. Para la sobrevivencia de ese proyecto. Que tiene que ver, de nuevo, con no seguir teniendo el control de elementos clave de la economía y de los recursos que existen, de los pocos recursos que existen en Venezuela, de un sector empresarial que no cree para nada en la coexistencia ni en la sobrevivencia del proyecto bolivariano. Creo que el proceso bolivariano cuenta con una parte importante de la población. Creo que el proceso bolivariano cuenta con una parte importante de la población, una población que además desconfía profundamente del amor, desconfía de los Capriles, de los Ramos Alú, de los Julio Borges, de todo eso. Pero una población que está en aprietos, Para mí, por supuesto, y con esto voy concluyendo, lo que está enfrentado al proyecto bolivariano no es luchadores por la libertad contra una dictadura. Eso es la construcción de una narrativa. El otro día había una muchacha con una bandera que decía ni izquierda ni derecha, somos el pueblo de Venezuela. Cualquiera que haya estudiado un poco y tenga un poco de cultura política sabe que no hay nada más de derecha que cuando alguien se declara que no es ni de izquierda ni de derecha. Por supuesto que el posicionamiento internacional está absolutamente cronometrado y administrado, y es la idea de presentar a un gobierno antidemocrático enfrentado con demócratas. Si eso fuera así, el pueblo venezolano habría terminado ya con ese gobierno, porque todos sabemos la diferencia que hay entre una dictadura real y lo que ocurre en Venezuela. El pueblo venezolano, ese pueblo que está en los barrios, no ha ido a tumbar a su gobierno. Pero el gobierno necesita salir, repito, esta idea, necesita conjurar la situación económica en lo que puede de su lado, en una situación en que los precios del petróleo no van a subir, por lo menos no van a subir como se necesita, para romper con esto que es, usando una frase de García Linera, el vicepresidente de Bolivia, sobre la situación que se vivió en Bolivia hace unos años, para poder salir de esta situación de empate y catastrófico. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.